Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor, cuando en tormentas probadas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Hoy vamos a hablar del domicilio de Dios. El domicilio de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿cómo hago para encontrar a Dios? ¿Dónde lo encuentro a Dios? Si a mí me preguntaran, ¿dónde te puedo encontrar? Automáticamente lo que hago es, bueno, le doy mi domicilio, mi dirección. Le digo, en tal lugar, a tal hora me vas a encontrar ahí, porque ahí vivo, ahí me radico, ahí resido. Entonces, cuando hablamos de el domicilio de Dios, vamos a ver que Dios, tal como lo dice la Biblia, lo llena todo en todos. ¿Sí? Dios lo llena todo, Dios está presente en todos lados. Una virtud, un atributo de Dios es que es omnipresente, omnipresente, está presente en todo sitio, en todo lugar. Ahora, la presencia real, manifiesta de Dios, está en aquellos sitios donde Dios es honrado. Dios no permanece presente en todos los lugares, Él lo llena todo en todos. La tierra está llena de la gloria de Dios. Ahora, Dios, la presencia real, donde Dios se puede manifestar con libertad, haciendo un montón de cosas, es en aquellos lugares donde Dios es honrado. Si yo vengo a la iglesia, probablemente disfrute de un momento donde Dios está presente. Pero si mi casa es una bolsa de gato, digamos que Dios muy honrado no se va a sentir. Entonces la presencia real de Dios manifiesta, que trae paz, que bendice, que sana, que liberta. Lo más probable es que no pueda manifestarse ahí. ¿Por qué? Porque Dios necesita ciertos escenarios para manifestarse. ¿Se entiende? Dios necesita que yo tenga, por ejemplo, fe para poder manifestarse. Si crees, recibirás. Si no crees, no recibirás nada. O sea, Dios necesita que nosotros preparemos el ambiente. Y hay escenarios que van a permitir que Dios haga su habitación. Dios no quiere ir a visitarte. Dios no quiere tener un momento de visita en tu vida y en la mía. Dios no quiere visitar a la iglesia. Eso es incorrecto, es antibíblico. Porque el que está de visita está por un ratito y después se va. Excepto que sea medio colgado y diga, vine de visita y 3 años llevo viviendo acá. Larga la visita, ¿no? Pero el que está de visita está por un rato. Ahora, el que habita, el que vive, está permanentemente en ese lugar. ¿Se entiende la diferencia? Isaías 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda, ¿qué cosa? Ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Otra versión les leo que nos va a clarificar un poco el panorama. Dice, este es el momento oportuno para buscar al Señor. Ahora que está cerca es cuando deben llamarlo. ¿Sí? Ahora que está cerca es cuando deben llamarlo, deben buscarlo. Domicilio es el lugar de residencia habitual de alguien. Nosotros hoy vamos a descubrir por lo menos 7 a 8 lugares donde Dios habita, donde Dios vive. Espero poder llegar y si no, continuaremos el próximo domingo. ¿Sí? Usted no tiene que volver a pagar la entrada porque ya recibió el ticket, así que puede entrar gratis, tranquilo, la semana que viene. Dice Isaías, buscar a Jehová. ¿Cuál es la invitación que nos hace el profeta? Buscar a Dios. Busquen a Dios. Pero agrega algo más. ¿Cuándo? Mientras pueda ser hallado. ¿Qué significa esto? Que va a haber un momento, va a haber un espacio de tiempo en el que ya no va a ser posible hallar a Dios. Por eso la Biblia es clara.
La Biblia no rellena espacios, dice, buscá a Dios ahora que todavía tenés chances de encontrarlo. Va a haber un momento en que la gente va a buscar a Dios, pero no lo va a encontrar. Va a haber un momento en la historia de la humanidad donde Dios, la gente va a gritar y no va a encontrar a Dios. ¿Sí? Por eso tenemos que prestar atención. Dice Isaías, buscá a Dios ahora, este es el momento. ¿Por qué? Porque va a haber un momento, va a haber un tiempo donde lo van a buscar, la gente va a clamar a Dios, va a buscar a Dios, va a esperar una respuesta de Dios y Dios no va a ser hallado. Tremendo, ¿no? Por eso Isaías dice, busquen a Dios ahora. Ahora es el tiempo, no mañana, ahora, hoy es el tiempo de encontrar a Dios, de buscarlo, porque todavía existe esa oportunidad. Llegará el día en que la gente va a pedir por Dios y Dios no va a ser hallado. Lo primero que debemos decir es que Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Dios desea ser hallado por vos y por mí. Amén. Dios desea, por eso te extiende la invitación, buscame, estoy acá. Estoy a tan solo una oración de distancia, buscame, quiero que me encuentres. No estoy jugando a las escondidas. Te estoy invitando a que vengas a encontrarte conmigo. Dios quiere ser hallado, Él desea que lo busquemos, pero fíjense, acá empieza Dios a decir, guarda, mucho cuidado. Y pone una condición, un requisito para poder dejarse hallar. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 13. Estamos de acuerdo en que Dios desea que lo encontremos, desea encontrarse con nosotros. Pero Dios dice, guarda, tranquilo, yo quiero encontrarme con todos, estamos de acuerdo. Ahora, voy a poner un requisito. Jeremías 29, 13 dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Otra versión dice, me hallarán cuando me busquen, si con toda sinceridad me buscan. ¿Sí? Me van a encontrar porque yo me voy a dejar hallar, pero guarda, yo pongo un requisito, me van a encontrar solamente aquellos que sinceramente estén buscándome. Dios dice, quiero que me busques, deseo ser hallado por ustedes, pero no me van a encontrar, no me voy a dejar encontrar, ser hallado por ustedes si cuando lo hacen no tienen un corazón sincero. Y ahí cambia la cosa. Yo quiero tener un encuentro con todos, dice Dios, pero solamente me van a encontrar aquellos que cuando me busquen tengan un corazón recto, corazón íntegro. ¿Cómo es nuestra búsqueda de Dios? ¿Es sincera? ¿Es genuina? ¿Es profunda? ¿Es por amor o solo por interés? ¿Lo buscamos por quién es o por lo que nos puede dar? ¿Lo buscamos porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, porque queremos realmente llegar a conocer su corazón en profundidad, o lo buscamos por los panes y los peces? Qué feo es cuando alguien te busca por interés, ¿no? Me voy a hacer amigo de Omar porque Omar tiene un auto, no pisa ni la tierra el auto que tiene Omar. Anda en el aire todo el tiempo así. Quiero andar todo el tiempo con él, quiero que sea mi amigo. Y lo busco por interés a lo que él tiene, no por quién es. El día que Omar no tenga el auto se terminó la relación. Y así hay mucha gente que busca a Dios por lo que Dios les puede dar y no por quién es. El día que Dios no les concedió esa petición, dejan de buscar a Dios. El día que Dios no responde sus oraciones, dejan de buscarlo. Porque en realidad no crecieron, no maduraron, no entendieron que a Dios no se lo busca por lo que Él me puede dar, sino por quién es Él, es el Salvador. Y mi esperanza fuera de Él no es esperanza, es desesperanza, me pierdo. Cuando estoy al lado de Él, estoy seguro. Apartado, separado de Él, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Sí? Amén.
Me hallarán, dice Dios, cuando me busquen, si lo hacen sinceramente. Estaba mal y me buscó, mejoró su situación y se olvidó de mí. Que no me busque más. ¿Alguna vez dijiste eso? Le di una mano, lo acompañé, estuve con él, con ella. Mejoró un poquito su condición de vida y sentí algo por acá atrás, un impulso. A buen entendedor, pocas palabras. Ahora que no me busque más. Gente que solamente busca a Dios por interés, pero que no ha logrado desarrollar una relación profunda con Dios. Entonces, en el tiempo de la crisis, cuando parece que Dios se ausenta, chao Dios. ¿Cómo te sentiste cuando alguien te trató así? Mal, ¿no? Mal. Ahora, pregunto, eso que tanto nos molesta de la gente, ¿no es lo que muchas veces hacemos nosotros con Dios? ¿No lo hemos hecho alguna vez? Clamábamos por algo que realmente queríamos alcanzar, algo que necesitábamos. Dios respondió, suplió, hizo lo que esperábamos y de repente nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la palabra, nos olvidamos de congregarnos, nos olvidamos de ser fieles a Dios con los diezmos y las ofrendas, nos olvidamos de Dios. Cambian nuestras prioridades, cambia nuestra agenda. Y de repente, antes de esa bendición, amábamos y servíamos a Dios y parecía que éramos un fuego ardiendo en la ciudad. Donde íbamos era una cosa. Cuando Dios nos bendijo, nos olvidamos de eso, de mantener nuestro fuego ardiendo. Primero, por amor a Dios. Nos olvidamos. Hasta la siguiente crisis, hasta el siguiente problema, hasta que la próxima prueba nos ponga de rodillas, una condición que nunca debiéramos haber abandonado, de rodillas pero delante de Dios. Ahora, por eso Dios dice, me van a encontrar, pero solo aquellos que me busquen con un corazón sincero. Me van a encontrar, pero solo los que tengan un corazón íntegro. ¿Cuál es el resultado? Nuestra mala condición inicial termina siendo superada por nuestra mala condición final. Porque cuando venimos a Dios, venimos de una manera, Dios nos bendice, nuestra condición mejora, pero cuando nos olvidamos de Dios, la condición inicial con la que llegamos a Dios o por la que llegamos a Dios después que nos olvidamos nuevamente de Dios, vuelve a empeorar y termina siendo peor inclusive que con la condición con la que llegamos a Dios. Nuestra vida nunca más hubiese vuelto a ser lo que era si hubiésemos permanecido. Y eso es algo que tenemos que decirle a la gente. Tenés que permanecer en Cristo. No se trata de un periodo prolongadito de tiempo. Es por toda la vida. Es por toda la vida, es por toda la eternidad. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Decí conmigo, tengo que aprender a permanecer y no abandonar fácilmente todo. Amén. No tenemos que abandonar, tenemos que aprender a permanecer, porque en la permanencia vamos a ver los resultados. Vamos a ver algunos lugares donde Dios habita. Ya explicamos la diferencia entre habitar y visitar. Primer lugar donde Dios habita. Dios habita en su palabra. Génesis 1:3. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dios habita en su palabra. Dice Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Vamos a buscar varios textos hoy, así que estemos atentos. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dijo Dios en el comienzo? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Pasaron miles de años y Cristo hace esta declaración: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquella luz del Génesis ahora se encarnaba en la persona de Cristo. ¿Sí? Ahora, para entender esto, nosotros necesitamos comprender lo siguiente. Dice Juan también que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y si nosotros no partimos de esta base, no podemos entender lo que viene a continuación. Dios es espíritu. Para el ser humano estas cosas a veces resultan difíciles de entender porque el ser humano es netamente sensorial. Necesita tocar, necesita ver, necesita gustar o degustar, necesita oír. ¿Cuál es el otro sentido? Me falta uno. Olfato. Algunos tenemos más capacidad olfativa. ¿Olfativa? Sí. Inventé una palabra. El olfato. Que otros. Pero necesitamos esos 5 sentidos para poder relacionarnos, por ejemplo. Por eso la gente te dice: necesitas creer, o ¿cómo es el dicho? Necesitas ver para creer. Si veo, creo. Si no veo, no creo. Ahora, cuando venimos a Cristo, por el Espíritu nos cambia la ecuación y nos dice: no, primero es creer para después ver. ¿Sí? Entonces, entendemos esto: Dios es espíritu. Y cuando Dios habla, como es espíritu, todo lo que Dios habla trasciende nuestro mundo sensorial. ¿Sí? Síganme, por favor, que nadie se pierda porque por ahí va a faltar un eslaboncito. Dice la Biblia: dijo Dios, y lo que Dios dijo fue hecho. Dios habita en su palabra. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. No esta luz. La luz era una persona, Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. La luz en el Génesis sirvió para separar luz de tinieblas. Por eso Cristo después dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces Dios habita en su palabra. Esto que vos y yo tenemos acá no son solamente hojas impresas con alguna tinta. Lo que está acá es la mente de Dios escrita y descrita para que vos y yo podamos entender cuál es la idea de Dios. Cuando no entendemos eso, pensamos que estos son historias viejas. ¿Para qué voy a leer lo que pasó con un fulano que ni siquiera sé si alguna vez voy a conocer? ¿Para qué me voy a gastar tiempo leyendo viejas historias que no me importan en lo absoluto porque pasaron hace miles de años y yo vivo en otro tiempo? ¿Para qué? Ahora, cuando yo descubro que Dios habita en su palabra, entonces hay una posibilidad de que yo esté tan cercano de experimentar un milagro. ¿Por qué? Porque Dios habita en su palabra. Por eso las personas sin Cristo no van a entender esto y te van a decir que vos estás loco. Alguien me dijo alguna vez: ¿y qué me importa si ese libro está lleno de historias viejas? Claro que son historias viejas, pero se dejaron para que vos y yo podamos aprender. Hay principios acá para la vida. ¿Sí? Amén. Hay principios espirituales que si nosotros los aprendemos, los podemos aplicar en nuestra vida y vamos a ver resultados. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Lo que Dios pensó para esa generación o para este tiempo, en este caso que estamos leyendo Jeremías, o Juan, o Génesis, lo que Dios dijo en ese momento también se aplica para el hoy. Pero yo tengo que entrar en esa dimensión espiritual y entender: es Dios el que habla. Es Dios el que habla a través de la palabra. Dios habita en su palabra, vive, reside en su palabra. ¿Sí? Amén. ¿Vamos bien? Juan 1 al 4. Juan capítulo 1, del 1 al 4 dice: en el principio era el Verbo,
El verbo es la palabra. En el principio era el verbo se refiere a la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús estaba en el comienzo, creando junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba reunida la Trinidad ahí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y dijeron, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? El versículo 14, saltamos ahí al versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, Cristo, se encarnó, se hizo persona. ¿Y qué cosa? Y habitó. La palabra ya no era una palabra. Dios no en ese momento dejaba, síganme con esta seña, dejaba de ser espíritu para ahora tomar forma humana. Cristo, dice el texto, aquel verbo, aquella palabra del comienzo, la luz, ahora tomaba forma humana, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios habitando en su palabra. Pero llegado el tiempo, el verbo, la palabra se encarnó en la persona de Cristo, y Él, Dios Hijo, habitó entre nosotros. Dios dijo, necesito manifestarme de otra manera para que me crean, para que entiendan que soy real. No me van a entender solamente si yo les digo que soy espíritu. Ahora vamos a tomar forma similar a la de uno de ellos. ¿Sí? Dios se encarnó para que nosotros y todos los hombres pudiésemos tener una experiencia cercana con el Creador. Ahora el Dios de Isaías, que te decía, búscame, porque llegará un momento en que no me vas a poder encontrar, ahora tomaba forma de hombre, forma humana. O sea, Dios se encargó siempre de proveer de diferentes maneras los caminos para que el hombre pudiese encontrarse con Dios. Ya no era solamente la palabra, ya no era el Dios Espíritu, ahora Dios tomaba forma de hombre. ¿Quieren verme? ¿Quieren tocarme? ¿Quieren saber cómo vuelo? Ahora voy a tomar forma de hombre. Vamos a ver qué van a hacer. Dios habitó entre nosotros. La palabra, el verbo del comienzo ahora tomaba forma humana. Pero estos estaban tan cegados que no pudieron entender de quién se trataba. Dios habita en su palabra porque la palabra es Él mismo. Dios se incorporó en la persona de Jesús. Incorporar significa adquirir un cuerpo. Incorpo. Tomó forma humana, Cristo. Y se hizo visible a todos. Dios es la palabra y la palabra es Dios mismo. Él está aquí en su palabra y Él habita en su palabra. La palabra es vida y es una voz en tiempo presente. Es Dios hablando. Amén. Amén. Por eso cuando nosotros pronunciamos la palabra de Dios, es Dios presente. Cuando yo digo, te bendigo en el nombre de Jesús y oro, y te bendigo para que te vaya bien en tal cosa, la palabra, el verbo, ahora toma vida cuando yo la expreso. Y puede viajar al lugar que sea y provocar un milagro. ¿No me creen? Miren, vamos a Mateo capítulo 8. Versículos 5 al 8. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 8. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo.
solamente di la palabra y mi criado sanará. Si hubiese sido alguno de nosotros, no hubiésemos dicho, estoy seguro, esto que dijo este hombre. Hubiésemos esperado que Cristo venga. Porque lo hacemos habitualmente. Te pongo un ejemplo. Hay una necesidad y esperamos que el pastor o la iglesia o algún hermano ore por esa necesidad. En lugar de nosotros entender que la palabra nos habita y decir la palabra para que el milagro ocurra. Soltar la palabra para que el milagro ocurra. Este hombre, este centurión romano, no aceptó la propuesta de Jesús de ir y sanarle. Dijo, no, Jesús, no es necesario que vengas a mi casa. No hace falta, porque esto nos va a demorar mínimo un día. El viaje dura un día. Entonces de acá 24 horas puede pasar cualquier cosa. No hace falta, solamente di la palabra y en este momento mi siervo será sano. ¿Cuánta fe tenía este tipo, no? ¿Cuánta fe y cuánta convicción? Algo se le despertó, algo se le reveló, algo entendió. Para este hombre, Jesús presente o la palabra dicha era exactamente lo mismo. Algo pasó en la mente de este hombre que entendió, dijo, no hace falta, Jesús, que vayas hasta mi casa. Decí la palabra, pronunciar la palabra, soltar la palabra. Soltar la palabra, decí la palabra. Por eso estamos practicando el bendecir. Solamente di la palabra, dijo este hombre. Dios habita en su palabra, el verbo de Dios. ¿Estás esperando algún milagro en este tiempo? ¿Estás esperando algún milagro o no? ¿Sí? ¿Estás seguro que estás esperando un milagro? Solamente pronunciar la palabra. Pronunciar la palabra. La palabra viaja en el tiempo. Como la palabra, al igual que su autor, es espiritual, viaja y llega al lugar de la necesidad y transforma la realidad. Decí la palabra, pronunciar la palabra, que siempre haya una palabra de bendición. Soltá la palabra, no te quedes, bueno, tal vez, no. Decí la palabra. Amén. Dios habita en su palabra y las cosas van a suceder. Segundo lugar donde Dios habita. Dios habita en el lugar secreto. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense que el texto es clarito. Dice el texto que debemos orar y lo da por sentado. Dice, cuando ores, ya está dando por sentado que es una práctica habitual. Cuando ores, tenés que hacerlo de la siguiente manera. Número 1, entrar en el lugar que has preparado para ese lugar, en tu aposento. Entrar en ese lugar privado. Entra ahí. Nos da la idea de un lugar especial, privado. La palabra aposento en el griego antiguo era utilizado para describir un lugar, un almacén donde se guardaban tesoros. Entonces, en tu aposento hay tesoros que Dios te quiere confiar. El tema es que si no vas al aposento, a ese lugar privado, a encontrarte con Dios, donde Dios habita, te los vas a perder. ¿Sí? El segundo lugar dice cerrar a la puerta. Cerrar la puerta. No dice convocar a los vecinos, hagan un culto, canten 3 canciones. No. Cerrar la puerta. Este asunto es entre Dios y yo. Es un asunto entre Dios y vos. Dios quiere intimar con vos. Estamos hablando de la oración personal. Y Dios quiere encontrarse ahí, en ese lugar, con cada uno de nosotros. En tercer lugar, dice, ora. Habla con tu Padre que está. Ese está
significa o da la idea de alguien que vive ahí, de alguien que habita permanentemente en ese sitio. Entonces, en otras palabras, lo que podemos decir es, cuando vayas a orar, anda a ese lugar secreto donde habita Dios y ahí te vas a encontrar con Dios. ¿Sí? Amén. Permanentemente. Por eso cuando oramos vamos al domicilio de Dios. Nos vamos a encontrar con Dios ahí, en el aposento, donde voy a recibir un tesoro. Ahora, la pregunta es, ¿estás asistiendo a esas citas diarias, a ese lugar, a ese aposento? ¿O te estás perdiendo los tesoros que Dios tiene para darte? ¿Estás yendo diariamente a esa reunión privada, VIP, con el Señor? Porque si no, nos estamos perdiendo la oportunidad de encontrarnos con el Creador. Dios habita en su palabra, Dios habita en el lugar secreto. Número 3, Dios habita en cada hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? A ver. Levanten la mano a los que necesitan perdón de pecados. Somos hijos de Dios. Mirá lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Efesios capítulo 3, versículo 17. ¿Sí? ¿Lo encontraron? El texto nos muestra a Pablo orando a favor de los cristianos de Éfeso. Pablo estaba orando por los cristianos de Éfeso y le pide a Dios, le pide al Señor que por la fe Él viviera, habitara, dice, en ellos. Algo que el propio Jesús ya había también prometido hacer en Juan 14, 23. Jesús dijo en Juan 14, 23: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vendremos a vivir con Él. ¿Sí? Vendremos a vivir con Él. Y ahora Pablo oraba y decía que por la fe habite Cristo en ellos. ¿Por qué por la fe? O por tu fe. Otra traducción es por tu fe. ¿Por qué? Porque Pablo sabía y entendía que la naturaleza humana combate constantemente para que la fe no sea una realidad en nuestra vida. La naturaleza pecaminosa con la que llegamos a este mundo y con la que diariamente luchamos no quiere que vos vivas por fe. No quiere que Cristo se manifieste. Si Cristo habita en mí, lo más lógico es que se manifieste. Ahora, la lucha va a estar, pero por la fe, dice Pablo, que habite Cristo en el corazón de ellos. Y si Cristo habita, se va a manifestar. Amén. Entonces, Cristo habita en el corazón de cada hijo suyo, de cada hijo de Dios. Una cosa es pedirle al Señor: Señor, visítame. Y otra cosa es decirle al Señor: Señor, yo no quiero que me visites, yo quiero que vivas en mí. Tenemos que revisar cómo oramos. La idea de Dios no es visitarte, la idea de Dios es quedarse a vivir en vos, con vos y con los que están a tu alrededor. ¿Sí? Amén. Perfecto. Jesús prometió entonces vivir, habitar en cada creyente, pero agrega algo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Juan 14, 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Será amado por mi Padre, y junto a mi Padre vendremos a morar, vivir, habitar con Él. Amén. ¿Vos querés que Cristo habite en tu corazón por la fe? Vamos a ver. ¿Vos querés que Cristo habite por la fe en tu corazón? Amén. ¿En tu vida? Amén. Primera de Corintios 3, 16. Primera de Corintios 3, 16.
Dice, Pablo nuevamente escribiendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra versión dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No saben? ¿No se dieron cuenta todavía? ¿No entendieron que cada uno de ustedes, desde el momento que abren la puerta de su vida, de su corazón, de su alma a Cristo, se transforman en un templo donde Dios habita, donde el Espíritu de Dios mora? Pablo insiste en una idea central: Cristo en nosotros. Cristo en tu vida. Cristo habitándonos, siendo en nosotros, por medio de nosotros y a través de nosotros. La pregunta es, ¿estás ejerciendo tu fe diariamente para que Cristo habite y se manifieste por medio de tu vida? ¿Estás ejerciendo diariamente tu fe para que Cristo sea una expresión real, genuina y profunda en tu vida? ¿Cómo está el templo del Espíritu de Dios? ¿Cómo está el templo del Espíritu de Dios? ¿Qué hay dentro de él? ¿Cómo está tu templo? El Espíritu Santo está haciendo, una especie de sondeo. ¿Qué es lo que está encontrando en esta tarde en tu templo? ¿Lo has descuidado? ¿Lo estás limpiando a menudo? Si es templo de Dios, nada inmundo entonces debiera haber en él. Y eso tiene que ver con santificación. ¿Qué hay en el templo de Dios? En tu templo, ¿qué hay? Dios habita en este templo. Dios habita en este templo, en tu templo, en el templo que sos vos. Dios habita. Si vos alguna vez por fe le abriste las puertas de tu vida a Cristo, Dios ahí hizo su morada. La pregunta es, ¿cómo está el templo? ¿Cómo está ese templo? ¿Qué hay? Número 4. Dijimos, Dios habita en su palabra, Dios habita en el secreto, Dios habita en cada hijo de Dios. Número 4. Dios habita en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios capítulo 2, versículo 22 dice, en quien vosotros, la iglesia, todos los que hemos creído en Cristo, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dos versiones que encontré y me gustaron dicen, por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Y otra versión dice, en Él también ustedes, está hablándole a la iglesia de Éfeso, en Él, dice Pablo, ustedes, todos ustedes, se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. A Pablo le gustaba describir lo que era la iglesia con varias figuras. Usaba figuras fáciles de identificar y por medio de ellas graficaba lo que para él era la iglesia. Y una de esas figuras es el edificio. Nosotros escuchamos la palabra edificio y ya más o menos una idea tenemos. Y Pablo dice, ustedes son un edificio, todos juntos son un edificio en el que el objetivo final es que ahí Dios haga su morada por medio de su Espíritu. Dios habita en la iglesia. Por eso la iglesia es tan importante. Aunque el mundo diga lo que quiera o la bastardee, la menosprecie, la iglesia es importante porque es el lugar donde Dios habita. Amén. La iglesia no es este edificio. Esto es un lugar temporal en el que nos reunimos, nos convocamos. Pero iglesia es el cuerpo espiritual
que reúne a todos los que han sido lavados y perdonados por Jesús. Eso es iglesia. Por eso nunca tenemos que hablar mal de la iglesia. Nunca tenemos que sonreír con aquellos que hablan mal de la iglesia. Porque la iglesia es el lugar donde Dios habita. Lugar de la morada del Espíritu de Dios. Si queremos encontrar a Dios, hasta ahora hemos visto 4 lugares, 4 sitios donde podemos encontrar a Dios. Y la iglesia, el cuerpo, es uno de ellos. Si vamos a lo que dice Pedro dice que la iglesia son aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo y él los denomina como piedras vivas. Está hablando de cada uno de nosotros. Es decir, iglesia sos vos, iglesia es Mariela, cada uno de ustedes de los que está acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo hablo mal de la iglesia, lo que estoy haciendo es hablar mal del otro. Pero además de hablar mal del otro, lo que estoy diciendo es, o lo que estoy haciendo es criticar, menospreciar el lugar de la morada de Dios. La iglesia, para muchos, es el grupo de personas reunidos, todos imperfectos, y muchas veces lo que hacemos, o lo que hacen, es señalar los defectos. Ah, son toda una manga de hipócritas. Ah, mirá lo que hace aquel, mirá lo que hace aquel otro. Perfecto. Puede ser que se haya equivocado, pero esa persona ha sido lavada por la sangre de Jesús. Y si el Espíritu de Dios está en esa persona, es parte de la iglesia. Amén. Dios hace morada en la iglesia. La iglesia como cuerpo, la iglesia como individuo, Dios hace su morada, hace su habitación. Lo más valioso que vos y yo tenemos no son las cosas materiales, lo más valioso que tenemos es el Espíritu de Dios habitando dentro nuestro. Tenemos que ser honestos, reconocer que quien no busca a Dios en la congregación tampoco lo hace en el privado. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús dijo que todo lo que vivamos en privado va a tener un eco en lo público. Y si vos amás la presencia de Dios, vas a buscar a Dios en el secreto, vas a querer buscar a Dios con los que son parte de la iglesia de Cristo. Amén. Yo quiero encontrarme con Dios. Y veo en el otro la imagen de Dios, veo al Espíritu de Dios en el otro. Más allá de las faltas, todos tenemos errores. No somos perfectos sin error. Y eso es lo que el diablo ha hecho para lastimar y para herir a la iglesia. Mirar el error que el otro tiene, como si yo no tuviera errores. Y eso es inmadurez, que lastima, que hace daño, que mutila el cuerpo. Pero cuando yo maduro digo, no, pero el otro es también iglesia, lugar de la morada del Espíritu de Dios. Y pero mira el pecado que tiene, el error, tratará a Dios con él. Déjalo. Ahora, cuando nos cuesta buscar a Dios en la congregación es porque tampoco lo estamos haciendo en el privado, y yo quiero llamar la atención con esto. Llegará un momento en que buscaremos a Dios y Dios no se va a dejar hallar porque no será el momento. Y hay palabras como estas que a mí me hacen temblar. Señor, no permitas que mi corazón se enfríe. No permitas que crea que voy a tener, por joven que soy todavía, que puedo tener muchos años por delante para decir, bueno, mañana empiezo a buscar. Hoy, buscar ahora. Este es el tiempo de buscar a Dios. Mañana no sabemos. Pero si Dios me llama, o Jesús vuelve mañana, que me encuentre por lo menos habiendo hecho lo que es correcto. Amén. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Este es el momento. Llegará un día, habrá un momento en la historia donde Dios será buscado y no podrá ser hallado. Nada puede reemplazar el tiempo de estar reunidos. Nada. Nada puede
separarnos de ese momento. Nada puede ser más importante que estar en la casa de Dios. No podemos desestimar el estar reunidos con todos aquellos que son miembros de la familia de Dios. No podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos convoca. No soy yo el que los convoco. Yo no tengo capacidad de convocar a nadie. No soy yo el que los convoca. Yo puedo decir, vengan, listo, terminó mi trabajo. Pero si cada uno de ustedes dentro suyo no siente el llamado del Espíritu Santo a estar con aquellos que forman parte de la familia de Dios, es probable que el próximo domingo no vengan, o la próxima reunión. Ahora, cuando Dios nos convoca, es el momento para encontrarnos con Él, porque llegará un momento en que no nos vamos a poder hallar a Dios. Dios preparó ese tiempo para estar conmigo y bendecirme. No dejemos de estar, no dejemos de reunirnos con los miembros de la familia de la fe. No abandonemos nuestro espacio en la mesa del Señor. ¿Nunca te pasó que preparaste la mesa y dijiste, hoy tengo una mesa enorme, van a venir como 20 personas porque tal cosa? Y de repente de 20 cayeron 10 y te quedaron 10 espacios, ¿no?, en la mesa. Y vos decís, ¿y estos desgraciados así pagan? 10 espacios vacíos. Bueno, imagínate lo que siente el Señor cuando Él dice, prepara una mesa para que todos mis hijos vengan y ocupen su lugar. Hay un lugar en la mesa con tu nombre y tu apellido. Hay una silla que tiene tu nombre. Y de repente ese día quedó el espacio vacío. Nada puede ser tan importante como para que dejemos al Señor esperándonos. Cuando estamos reunidos como iglesia, preparamos el ámbito espiritual ideal para que la manifestación del cielo se produzca en la tierra. Amén. Alguien dijo, en esa casa espiritual, la iglesia, el Padre toma las decisiones, el Hijo fue el que la compró, y el Espíritu Santo es quien la posee. ¿Sí? Amén. No hay nada tan noble como la iglesia. No hay nada tan noble como la iglesia. Es el templo de Dios. No hay nada tan digno de reverencia, viendo que Dios mora en ella. No hay nada tan antiguo, entendiendo que los patriarcas y profetas de la antigüedad trabajaron muy duro para construirla. No hay nada tan sólido, ya que Cristo es el fundamento de la iglesia, es la roca fuerte. No hay nada más alto, ya que alcanza a llegar tan alto como los lugares celestiales en Cristo. No hay nada tan perfecto y tan proporcionado, porque el Espíritu Santo es el arquitecto de ella. No hay nada más hermoso, ya que está adornada o adornado con piedras de edificación de cualquier edad. Mirá las piedras que hay acá, diferentes. Imagínate a lo largo y ancho de la historia, diferentes tipos de piedras vivas. Personas de cualquier edad, de cualquier lugar, desde reyes y políticos hasta gente de pueblos aislados, con científicos brillantes y hasta creyentes simples. No hay nada tan abarcativo como la iglesia, ya que se extiende por toda la tierra e incluye adentro a todos los que han sido lavados y han sido emblanquecidos por la sangre de Cristo, túnicas blancas. No hay nada tan divino, ya que es un edificio vivo, animado y habitado por el Espíritu Santo. La iglesia es la expresión más grande del amor de Dios para la humanidad. Amén. Amén. Valorá tu iglesia, amala, cuidala, sé parte activa de la iglesia. No dejes de reunirte. No dejes de reunirte. Dios te espera ahí también para bendecirte. ¿Sí? Amén. Quiero pedirles que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está